Dímelo. ¿Cómo están, queridos aprendices? Bienvenidos una vez más al canal donde aprendemos, pero pasándola bien. Si aún no me conoces, yo soy Joglan Barrios y esto es Cócteles Populares. El día de hoy te voy a enseñar a hacer el Negroni, pero no solamente el Negroni, el día de hoy te voy a enseñar a hacer la familia de los Negronis. He preparado un videazo para guiarte en este camino de descubrir todo acerca de la familia de los Negronis. Si no lo sabes o no has visto los demás videos del canal, los cócteles se agrupan en familias. Nosotros nos gusta llamarlas fórmulas si estás haciendo mi curso de YouTube. Si no, te dejo aquí para que vayas a hacer mi curso de coctelería. Bien, los Negronis se agrupan en la familia de los Negronis y hay 4 cócteles que son los más importantes si tú quieres aprender a hacer Negroni. Es decir, si estás en este momento mirando el video porque dijiste, familia de los Negronis, este es el lugar indicado y hoy de aquí te vas a llevar las recetas originales de los 4 Negroni más importantes. Así que si quieres ver este video, ya mismo regálame un like y quédate hasta el final. ¿Están listos? ¡Let's go! Número 1, vamos a hacer el clásico. Si no has visto el video pasado de cómo enseño a hacer la diferencia de un refrescado y un clásico directo, te dejo aquí para que lo vayas a ver. Pero nosotros los bartenders generalmente estamos elaborando el Negroni ahora de manera refrescada. Entonces vamos a necesitar un mixing glass y vamos a necesitar un vaso corto, ¿sí? Le vamos a agregar hielo a todo. Una vez que ya tengas tu vaso mixing glass y el vaso donde vamos a hacer el cóctel, es importante refrescar el mixing glass para darle la temperatura adecuada y también para cargarle más hielo. Ya te vas a dar cuenta, lo mismo vamos a hacer acá, ¿sí? Luego de que tú hagas esto, vamos a quitar el exceso de agua porque lo que queríamos era darle temperatura al vaso de composición, al mixing glass. Bien, una vez que ya tengamos la temperatura correcta en todo, procedemos a servir los ingredientes. Como te estoy explicando la familia y son 4 diferentes, la clave que te voy a dar es que los 4 llevan estos 2 ingredientes, así ya es más fácil que te los memorices. El Campari, que es un aperitivo entre amargo y dulce, y luego tienes el vermut rosso, que como sabes es el de los 3 vermut, es el más dulce. Luego cuéntame si quieres que te deje un video especial hablándote de los vermut y sus diferentes mezclados. Déjame en los comentarios. ¿Cuánto vamos a añadir o cuánto sería la cantidad? Vamos a añadir una parte de cada uno. Una parte de Campari. Me empiezo a alegrar cuando empiezo a servir bebidas alcohólicas. Bien, luego vamos a añadir una onza de vermut rosso. Miren cómo ya baja el hielo, es una locura. Y el tercer ingrediente sería el gin. Generalmente se aconseja que sea London Dry. Si también quieres ver las diferencias de los gines, te dejo acá para que vayas a ver los diferentes gines. A esto, ahora lo que vamos a hacer es le vamos a añadir más hielo porque queremos que no se ahúe tan rápido. Una vez que tenga hielo, lo que vamos a hacer es tirar facha con la bar spoon y luego vamos a remover, así. Empezamos lento y luego vamos aumentando la velocidad. Refrescamos hasta que ustedes ya sientan el espíritu bartender. Es decir, cuando tú estás así dices, ¿qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Está listo? ¿Qué creen ustedes? ¿Está listo? A ver. Está súper listo. Acá vamos a otra vez filtrar el exceso de agua, unas gotitas y entonces servimos. Cuando lo elaboren, le den el detalle al Negroni que merece. De hecho, pudiésemos darle más detalle. Y luego, lo que vamos a hacer es la decoración. Vamos a cortar primero los polos, después el corte guía y después entonces venimos con la rodaja. Fíjense esta hermosa rodaja. Colocamos y cheers. Negroni clásico. Cóctel número 2 de la familia Negroni. Vamos a hacer el Boulevardier. Para hacer el Boulevardier vamos de vuelta a los ingredientes base que te dije que se van a repetir. Vermut rosso y Campari. Igual en una onza o partes iguales dependiendo del vaso donde lo vayas a servir y dependiendo de la cumbia que te quieres mandar en la noche. Bien, una vez que tienes estos 2 ingredientes, lo que vamos a hacer es vamos a sustituir el gin por el whisky americano. Eso es la gran diferencia, así que vamos a armarlo.
Una vez que ya tengamos nuestros vasitos con hielo como en el anterior, procedemos a servir los ingredientes. Vamos a servir entonces una parte de vermut rosso, igual. Una parte de Campari. Y una parte de whisky americano. Dímelo. Este olor me estás tentando. Una vez que ya tenga los ingredientes, igual, vamos a proceder a refrescarlo. No se olviden de filtrar el exceso de agua, como siempre, y servimos. Pinta que tiene este. ¿Y con qué lo vamos a decorar? Naranja. Uy, dale un bordecito así como para un refrescante de naranja. Y para ustedes el Boulevardier o Boulevardier. Ahora seguimos con un Sbagliato. Sería nuestro tercer cóctel de la familia Negroni. Ojo acá, hasta este punto íbamos muy parecido. Ahora, la variación que va a tener va a ser que, aparte que vamos a sustituir el gin por espumante, ¿sí? El que tú quieras, yo siempre te aconsejo Extra Brut. Aparte que vamos a sustituirlo igual en partes iguales. La otra diferencia que tiene es que la segunda diferencia que vas a encontrar es que en vez de hacerlo refrescado, aquí sí, obligatoriamente hay que hacerlo directo porque estamos utilizando espumante. Así que, si están listos, let's go. Una vez que tenga hielito, entonces procedemos a los ingredientes, que ya ustedes saben cuánto sería la cantidad de cada uno. 1, 2, y 3. Bueno, aquí vamos de vuelta a destapar esto. Y lo hacemos muy lentito, como siempre, para que no pase ningún accidente y para que no se ponga feo. Músculo. Ahí va. Y acá vamos a calcular igual 30 mililitros o una parte o una onza, pero aquí confía en el pulso de bartender. Para mí ahí está. Para mí un poquito más. Bien. Hay algunos que les gusta agregarle el doble, hay algunos que les gusta agregarle más. Yo te diría una onza y ve probando. Lo vamos a mezclar un poco y fíjate. Acá voy a aprovechar para contarte algo con este cóctel. Si ves, está por la mitad. ¿Estamos de acuerdo? O sea, le falta cantidad. Por eso es que algunas veces en algunos bares les cambian las proporciones, es decir, le agregan, en vez de agregarle una onza, sino que le agregarían 1,5 onzas de cada uno. ¿Para qué? Para compensar el tamaño del vaso. Decoramos para ustedes Sbagliato. Y por último tenemos el famoso americano. Lo que va a tener de diferente son dos cosas. Primero, fíjate que en vez de ser un vaso corto, tenemos un vaso largo, es decir, un highball. Esa es la primera diferencia. La segunda diferencia, en vez de utilizar gin, vamos a utilizar soda o agua con gas, ¿ok? Esa es la diferencia. También hay una tercera, ahora que me estoy dando cuenta, para no enseñarles mal. También la proporción de soda cambia, porque aquí sería una parte, y esto sería el triple. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a hacerlo. Una parte de Campari. Obviamente. Ya saben, una parte de vermut rosso. Y aquí estaríamos añadiendo entre 90 y 120 ml, es la medida recomendada. Y por último, entonces lo vamos a decorar. Una rodajita de naranja. Si tú ves que por alguna razón, a mí me parece que está bien un dedo, pero si por alguna razón lo sientes muy vacío, en vez de agregarle más agua, le puedes agregar un hielo para conservar temperatura y no ponerlo tan aguado. Ejemplo. Para ustedes, mi gente, americana. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. La verdad que muchísimas gracias por llegar hasta acá. Ahora es momento de que tú me respondas estas dos preguntas. Pregunta número 1.
¿Cuál de los Negronis de la familia te gusta a ti? ¿Cuál? ¿Cuál eliges? ¿Con cuál te quedas? Y la número 2, me gustaría saber, más allá de cuál te gusta, si en alguno de estos tipos de Negroni tú tienes una receta diferente. Pero no solamente me digas yo lo sé hacer de esta manera, sino que además agrégame la ciudad o la bandera del país donde tú vives. Porque de esta manera estamos aprendiendo todos juntos. Yo no creo que sé más que nadie, yo también soy un eterno aprendiz. Así que déjame en los comentarios estas dos preguntas. Y ya que estamos,